profesores, colegas, amigos y familiares. La editorial NUN y el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Montesquieu y la construcción de la paz internacional, escrito por el licenciado Víctor Antonio Hernández Ojeda. Este libro presenta los procesos para la construcción de la paz internacional y establece la postura del autor francés como antecedente de la teoría de la paz democrática. En esta obra, el autor integra las 5 tesis en las que Montesquieu basa su teoría de la paz con la teoría de la paz democrática, hoy en boga en el campo de las relaciones internacionales. Este libro fue publicado por la editorial NUN dentro del sello Escolia. Este sello publica textos de diversas temáticas que ayudan a fomentar una cultura humanista. Pues vamos a comenzar esta presentación cediendo la palabra al doctor José Hernández Prado. Lo presento brevemente. El doctor José Hernández Prado es desde 1984 profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 2 y del Programa de Desarrollo del Profesorado de la SEP, así como integrante del área de investigación sobre pensamiento sociológico de dicho departamento y actual director de su revista científica Sociológica México. Es licenciado en Sociología, egresado de la UAM Azcapotzalco y maestro y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría sobre la filosofía de la cultura de Antonio Caso obtuvo la edición 1992-1993 del premio Norman Sverling, que otorga la UNAM a las mejores tesis de filosofía. Entre sus publicaciones más importantes destacan los libros Breve Introducción al Pensamiento de Wright, La Realidad Social Humana, Diálogos Imaginarios con base en John Roger Searle y Thomas Reid, Antonio Caso, Más allá del siglo, Filosofía, Cristianismo y Revolución, coeditado con José Manuel Cuellar Moreno, y Homo Offensus, un ensayo sobre la disocialidad entre los seres humanos. Pues, sin más, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Para mí es un gran gusto estar aquí con Víctor presentando su libro, ¿verdad? Preparé unas páginas, voy a tratar de leerlas fuerte y claro, por el impedimento del cubrebocas, pero, en fin, espero que se distinga algo. Este mismo material luego se lo puedo pasar a Víctor para que conserven sus archivos. Presentación del libro Montesquieu y la construcción de la paz internacional, ¿sí? Universidad Panamericana, 7 de abril de 2022. El actual conflicto bélico causado por la invasión rusa de Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, pone en evidencia una tesis contemporánea muy extendida y aceptada de un modo casi universal. En nuestros tiempos, la guerra ha perdido toda legitimidad. Luego de las grandes guerras mundiales del siglo XX y de la amenaza de guerra nuclear que planteó la segunda de estas guerras, el pacifismo ha terminado por imponerse en la cultura universal contemporánea. Hoy se es mucho más sensible que anteriormente en la historia a la muerte y al tremendo dolor humano que causan las guerras. Incluso en aquella guerra actual motivada por la invasión rusa, ha generado una enorme indignación inusitada a la muerte, por hambre y sed, de mascotas caninas que fueron abandonadas en refugios que perdieron a las personas que los atendían. La tesis de la legitimidad actual de la guerra, de la ilegitimidad actual de la guerra y del triunfo civilizatorio del pacifismo ha sido particular y vehementemente expuesta por el comentarista y pensador contemporáneo Steven Pinker en sus libros de los años 2011 y 2018 respectivamente, The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, y Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress.
En particular, en la segunda de estas obras, el autor canadiense-estadounidense ha impulsado por igual la tesis de que vivimos tiempos muy fuertes y hasta inconscientemente influidos por la ilustración dieciochesca. Pues en su opinión, esta ilustración coronó con un claro proceso de humanización resultante de la promoción legal e institucional de los derechos humanos por procesos previos de pacificación y de civilización que muy felizmente han marcado a la humanidad en los últimos siglos y milenios. Piénsese también en una circunstancia destacada por el actual bestseller en lengua española, El infinito en un junco, de la autora aragonesa Irene Vallejo. Hoy ya no tenemos idea de cómo era un mundo, aquel de la antigüedad, sin derechos humanos. Un mundo en el que toda persona se hallaba verdaderamente expuesta a ser esclavizada y a perder la totalidad de sus derechos, aún los más elementales, que ahora son moneda corriente en el mundo contemporáneo, no obstante que se les proteja y reivindique mejor en ciertas partes que en otras. Eso se lo debemos a la Ilustración, recuerda y subraya Pinker, la cual hoy no goza irónicamente de muy buena fama o muy buena prensa, porque se la considera demasiado ingenua, limitada y defectuosa, en particular en materia de aquellos mismos derechos humanos. ¿Qué pensar, por ejemplo, de los ilustrados norteamericanos, los Founding Fathers estadounidenses, si ellos poseían esclavos negros para trabajar en sus plantaciones agrícolas y sus refinadas mansiones georgianas? Sin embargo, y en esto insiste Pinker, vivimos en un mundo que le debe muchísimo a la Ilustración del siglo XVIII o el siglo de las luces, porque ahí comenzaría una clara conciencia de los derechos del hombre y del ciudadano, que ha terminado por barrer en buena parte del mundo la sociedad medieval y el antiguo régimen político, a fin de abrirle camino a una modernidad política, económica, social y cultural, con todos los retos, problemas y también soluciones que ella ha implicado y seguirá planteando. Pero la Ilustración no fue exclusivamente francesa, si bien tal Ilustración francesa sería, sin duda, una de las más importantes y representativas. Hubo una Ilustración por toda Europa occidental y en las zonas de influencia de esa Europa en el resto del mundo, especialmente en Norteamérica. Serían notables la propia Ilustración francesa, aunque también la alemana, la norteamericana, la italiana, la española o la británica, destacando en esta la muy célebre Ilustración escocesa, que ha llegado a considerarse de tanta importancia como la francesa, en virtud de exponentes como David Hume o Adam Smith. Hoy, el estudio de los autores ilustrados del siglo XVIII es uno que vale mucho la pena emprender y profundizar. Un servidor tiene su ilustrado favorito, como bien lo sabe Víctor Antonio Hernández Ojeda, el autor del libro que aquí presentamos, quien tuvo a bien invitarme a comentar su estupendo libro sobre otro inmenso ilustrado, el francés Barón de Montesquieu. Mi ilustrado de auténtica cabecera es el escocés Thomas Reid, el gran filósofo moderno de la sensatez o del sentido común, quien diría en sus textos algo fundamental con respecto al conocimiento humano, que este consiste en la comprensión o en el entendimiento siempre perfectible de todo cuanto percibimos los humanos en el mundo que nos rodea, ya sea este el natural o bien el humano, artificial o cultural. Basado en esta tesis de Thomas Reid, quisiera celebrar y recomendar en extremo el libro que hoy aquí presentamos y comentamos. El volumen escrito y publicado por Víctor Antonio Hernández Ojeda, Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Pues es un libro que en primer lugar retoma, comprende y explica de una manera extremadamente clara y aguda a Montesquieu y a su libro capital del año 1748, del espíritu de las leyes. Y en segundo lugar, porque a partir de su análisis de Montesquieu, Víctor ilumina de manera muy atinada situaciones extremadamente actuales y pertinentes con respecto a la paz internacional, que en estos precisos momentos estamos viendo muy vulnerada
por la invasión de la Rusia de Vladimir Putin a la Ucrania presidida por Volodymyr Zelensky, invasión que de un modo tan ilustrado lamentamos hoy profundamente y procuramos concluir cuanto antes en la difícil coyuntura global actual. El libro de Víctor Hernández Ojeda documenta a la perfección el hecho de que Montesquieu fue en rigor un ilustrado que cumplió a cabalidad con el designio ridiano de intentar comprender al mundo que percibimos a nuestro alrededor, y en este caso a los sistemas políticos que la humanidad ensayó precisamente hasta la época del relevantísimo ilustrado francés. Esos sistemas eran la república, en sus modalidades aristocrática y democrática, esta última apenas en ciernes hacia la mitad del siglo XVIII, la monarquía constitucional o basada en leyes, y el despotismo, o bien la recurrente monarquía absolutista y autoritaria, devenida en tiranías a lo largo de la historia humana y de sus múltiples geografías, las cuales han gobernado siempre bajo principios tales como aquel de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, Montesquieu examinaría como nadie antes que él, superando por mucho, no solo en obvia documentación, sino además en perspectiva, ni más ni menos que a un autor tan prestigiado como Aristóteles, las formas de organización política desarrolladas por la humanidad, echando mano hasta de ejemplos procedentes de la antigua China e incluso de los pueblos mesoamericanos que experimentaron la conquista española. Y no se diga de los abundantes casos ofrecidos por toda la historia occidental y del Medio Oriente, a fin de concluir que de esas formas políticas, algunas son muy proclives a la guerra y otras procuran evitarla. La monarquía constitucional y la absolutista o despótica también tienden a la confrontación bélica. La monarquía constitucional y la absolutista o despótica tienden a la confrontación bélica con otras sociedades políticas y además cuentan con incentivos para hacerlo, mientras que las repúblicas, tanto de modalidad aristocrática, el gobierno de unos cuantos ciudadanos distinguidos, como de una forma democrática, lo que al siguiente siglo desde Montesquieu, el presidente norteamericano Abraham Lincoln definiría como el gobierno de la gente, por la gente y para la gente, operan o funcionan de tal modo que el entrar en guerra con otras colectividades o naciones se aleja en definitiva de sus más claros intereses. Montesquieu descubriría, pues, algo que hacia el final de su siglo dio lugar a la conocida tesis kantiana de la paz perpetua entre las naciones de la Tierra. Descubrió que había formas de gobierno entre los seres humanos que están dejando de normalizar o naturalizar a la guerra y planteándose la posibilidad de un increíble mundo en paz. Pero el varón publicaría su célebre estudio sobre el espíritu de las leyes en 1748 y fue hasta 1795 que Immanuel Kant daría a conocer su desconcertante y revolucionario texto sobre la paz perpetua. Este no surgiría de la nada o tan solo de la cabeza del gran genio de Königsberg. Los ilustrados, gracias a Montesquieu, empezaron a darse cuenta de que una paz perpetua era factible, singular tesis que alcanzó cada vez mayor resonancia a medida que la guerra se fue haciendo más y más letal, cruel, despiadada e inhumana, algo que quedaría por completo de manifiesto durante la superaniquiladora Primera Guerra Mundial en la segunda década del siglo XX. Con su lectura tan personal del gran libro clásico de Montesquieu, Víctor Hernández Ojeda destaca de manera brillante esta interpretación pacifista de la obra del ilustrado francés. Víctor llama poderosamente la atención sobre el hecho de que Montesquieu mencionó y estudió la posibilidad real de una paz universal casi medio siglo antes de la famosísima intervención kantiana. Pero ahora que vivimos en un mundo que ha deslegitimado totalmente a la guerra y que no la quiere más y no la acepta para nada, en grado tal que los ejércitos se conciben ahora y por lo general como organizaciones de mera defensa nacional y de eficaz apoyo a la población civil en casos de extrema necesidad de urgencia,
Asimismo, Víctor pone a plenitud de manifiesto que la interpretación que él propone es en extremo pertinente e iluminadora. Partiendo, pues, del autor objeto de su espléndido libro, Víctor Antonio Hernández Ojeda lleva más lejos de lo hasta ahora imaginado la propuesta de Montesquieu y retoma y amplifica su gran espíritu ilustrado. No solo él pudiera decir, como afirmó el enorme varón francés sobre su propia obra, pensando en lo que dijo el artista Antonio de Correggio cuando contempló las excelsas obras de Rafael Sanzio, que él también es pintor. Sobre todo, Víctor pudiera afirmar por añadidura que él también es un ilustrado, al igual que lo fueron Montesquieu, Kant o Rilke. Y además que es alguien que está contribuyendo mucho a que todas y todos nosotros lo seamos a sí mismo, pues ello es en extremo necesario y conveniente en los difíciles y atribulados tiempos que vivimos hoy. Muchas gracias y mil felicitaciones entonces a mi estimado Víctor por su gran y muy recomendable libro publicado, Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Muchas gracias, doctor Hernández Prado, por su intervención. Ahora cedemos la palabra a la doctora María José García Castillejos. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, es maestra en Filosofía con especialidad en Filosofía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales áreas de interés son antropología filosófica, filosofía política y ética. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, ha publicado diversos libros de formación cívica y ética para primaria y secundaria en la editorial Santillana. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Adelante, doctora María José, le cedemos la palabra. Bien, gracias, María José. Hoy es la primera vez que presento el libro de un exalumno, que después se volvió mi colega y mi amigo. En los años que llevo de conocerlo, no he dejado de admirar la claridad con la que delimita sus objetivos, la constancia con la que los consigue y la rapidez con la que los supera, buscando con soltura y presteza una nueva meta que alcanzar. Asimismo, en este tiempo, he descubierto el compromiso que guarda con la paz y la seguridad a nivel local, nacional e internacional. Su sueño de paz, como lo llama en el prólogo de la obra que aquí nos reúne. Así que en su momento no me sorprendió el tema que eligió para la investigación con la que culminaría la licenciatura en filosofía, que ahora se convierte en su ópera prima, su primogénito literario. No está de más señalar que pocas son las tesis de licenciatura que se convierten en libros publicados, sobre todo en aquellos que pasaron dictámenes rigurosos y se cobijan bajo un sello editorial serio. El libro de Víctor Hernández, Montesquieu y la construcción de la paz internacional, tiene el objetivo de, lo cito directamente, analizar el proyecto político-arquitectónico de Montesquieu con la finalidad de articular sus propuestas para alcanzar la paz internacional. Cierro la cita. Para lo anterior, Víctor se da a la tarea de explicar distintas formas de gobierno a la luz de la obra capital del autor francés, El espíritu de las leyes, para concluir que la aristocracia y la democracia son las únicas formas de gobierno republicanas y que la república es indispensable para conseguir la paz, pues se basa en la virtud, la vigilancia del gobierno y la división de poderes. Esta última quizás es la idea que más caracteriza a Montesquieu, aunque tenga otras igualmente sobresalientes. A diferencia de la monarquía y el despotismo, la democracia se ejerce por gobernantes y gobernados y se fundamenta en la virtud política, el amor a la igualdad y el amor a la patria, por lo que antepone el bien público sobre el privado. La aristocracia, por su parte, también se fundamenta en la virtud, aunque en este caso se trate de la moderación, y el poder se ejerce solo por algunos.
Víctor nos avisa constantemente que lo ideal es que la aristocracia se convierta eventualmente en democracia. Asimismo, la monarquía se sustenta en el honor y debe limitarse a extensiones reducidas para asegurar realmente el cumplimiento de la ley. Finalmente, el despotismo, centrado en la arbitrariedad y la ambición del gobernante, solo detona miedo entre quienes le rodean y harían cualquier cosa para no ser violentados. Nada más lejano a la paz e igualdad, nada más irrespetuoso con la primera ley de la naturaleza, según la filosofía de Montesquieu. Víctor subraya que Montesquieu estudia las formas de gobierno con base en, cito de nuevo, circunstancias geográficas y sociales de cada territorio en particular. Cierro la cita. Es decir, Víctor denomina, y he ahí la novedad de su propuesta, argumento arquitectónico al estilo montesquieuiano, por inventar un adjetivo, de explicar mediante condicionales cómo conservar cierta forma de gobierno. A ello se debe que El espíritu de las leyes sea un libro lleno de imperativos hipotéticos, donde abundan análisis precisos sobre diferentes países y formas de gobernar que colaboran a sustentar lo que propone el autor francés. Sin embargo, como bien apunta Víctor, la obra de Montesquieu no se reduce únicamente, cito, a una colección de consejos geográficos y curiosidades históricas, sino a un estudio histórico y de política comparada sobre las implicaciones que tiene cada ley, cada norma, cada magistratura, cada institución, cada práctica en la conservación de la forma de gobierno establecida. Cierro la cita. No deja de llamarme atención, siguiendo las palabras de Víctor, que el argumento arquitectónico sea un utilitarismo elegante, que conserva, como tal, algunos defectos morales de esta corriente, como la preponderancia de la conveniencia sobre la moral, o la consideración de los resultados como único criterio para planear, decidir y aconsejar. El análisis propiamente filosófico y la superación de la enumeración de eventos y datos por parte del francés se hace notar en las similitudes entre Montesquieu con Hobbes, Platón, Maquiavelo y Aristóteles, todas estas similitudes con matices, que Víctor señala a lo largo de su obra. Por mi parte, este libro me permitió encontrar algunos puntos de encuentro con su casi contemporáneo Rousseau, porque ambos autores consideran que la paz es originaria y que ésta se termina en un primer momento con la comunidad. Evidentemente hay muchas disonancias entre ambos autores, más que similitudes incluso, como la división de poderes de Montesquieu, que Rousseau quizás suplantaría con la voluntad general. No obstante, ambos autores también subrayan la importancia de la participación del pueblo en los asuntos políticos. En el caso de Montesquieu, la participación es una característica esencial de la democracia, a saber, la forma de gobierno que se sustenta en las instituciones y cuyos gobernantes son elegidos mediante el voto. Aprovecho este excursus para señalar una primera especulación sobre la relación entre la obra que nos reúne y su autor. Víctor encuentra en Montesquieu a un interlocutor que confirma sus inquietudes políticas. Me explico. En el marco de la idea de Montesquieu de que las repúblicas se corrompen cuando los ciudadanos pierden interés en los asuntos públicos, Víctor se ha dedicado por años a analizar los problemas del Estado para que la República Democrática no quede paralizada. Es decir, mediante este libro, y a la luz de su trayectoria profesional e intelectual, Víctor ha asentido a los principios que estableció el mismo Montesquieu, especialmente al de la virtud política o el amor a la patria. Y aunque Montesquieu asegura que el amor a la patria se asemeja más a un sentimiento que a la virtud en el sentido más aristotélico, la motivación de Víctor por el filósofo francés y por los asuntos públicos responde, más bien, a una tarea que, si bien seguramente le resulta emocionante, ha canalizado por la vía racional, pues se ha concentrado en desarrollar el pensamiento crítico propio para servir mejor a su país. De ahí que Víctor también obedezca al ideal educativo del francés, que manda educar en la democracia para anteponer el bien público al bien privado. Ideal que celebramos con este libro y mediante esta presentación. La educación en la democracia solo será posible entre ciudadanos libres, pues solo sobrevivirá si así lo desean quienes la conforman.
No hay que olvidar que Montesquieu es un autor liberal y que Víctor reconoce ininterrumpidamente en su libro la importancia de formar la libertad para asegurar el ejercicio democrático y pacífico. Como bien apuntan Víctor y Montesquieu, ahora en equipo, la libertad se vive en la participación política, las actividades comerciales, la adquisición de propiedad privada, la libre competencia, etc. Hoy esto resulta imperativo, sobre todo por lo que dijo el profesor Hernández Prado, cuando nuestra libertad corre peligro en el plano local, nacional e internacional. Pareciera que los ideales ilustrados han sido lapidados, aunque obras como la que hoy presentamos son un intento loable por descolocar las piedras de la opresión. Al respecto del liberalismo de Montesquieu, me vienen a la mente las palabras de Pierre Manat, que seguramente comparte Víctor, y que declaraban que el liberalismo totalmente constituido, que es constituido doctrinalmente solo con Montesquieu, se basa en dos ideas: la idea de representación y la idea de separación de poderes. La idea de representación postula que el único poder legítimo se funda en el consentimiento de aquellos sujetos al poder. En tal régimen, todos los poderes de la sociedad civil nacen del juego espontáneo de la vida económica y social. Cierro la cita. Una parte bellísima de la obra de Víctor trata sobre los sentimientos, la virtud y la educación. Por una parte, me separo de la filosofía del francés cuando homologa la virtud a lo emocional. Por otra, gusté especialmente del apartado sobre la frugalidad como virtud de la democracia. Sobre lo primero, pensar que la virtud se sostiene en lo sentimental la convierte en algo demasiado particular y frágil a mediano y largo plazo. Esto se relaciona también con las motivaciones para cumplir la ley según Montesquieu. A diferencia de Kant, Montesquieu piensa que las pasiones ocasionan el cumplimiento de la ley. Creo que esto es problemático, si se aspira a un Estado de Derecho sólido, pues una vez terminadas las motivaciones, de suyo particulares y efímeras, se acabaría también la obediencia a la ley. Acerca de la frugalidad, Montesquieu, en boca de Víctor, o Víctor, a través de Montesquieu, explicita el puente tan importante que vincula a la antropología filosófica con la ética y la filosofía política. Ciertamente, las democracias del mundo serían mejores si sus integrantes supieran moderar los placeres sensuales. Si así fuera, anteponer el bien común al bien privado sería más sencillo, pues de fondo, quien está constantemente en busca de su placer es culpable de la patología social llamada individualismo, intrínsecamente relacionada con el egoísmo, que es, para Montesquieu y otros grandes teóricos políticos, un veneno en contra de la democracia. A la frugalidad, si se me permite, yo añadiría la franqueza, a saber, no empequeñecerse o engrandecerse respecto a las cualidades propias, como apuntaría Aristóteles en su momento. Y me parece que tanto Montesquieu como nuestro autor confirmarían mi intuición. En parte, el gobierno despótico, a diferencia del republicano, se caracteriza, como afirma Víctor, por dedicarse a disfrutar los placeres adquiridos que obtiene, en parte, de la falsa adulación y servilismo de los demás. A reserva de lo que piense nuestro autor, la democracia, entonces, también es un ejercicio de honestidad con uno mismo que repercutirá en los demás, como todo lo que hacemos en realidad. Víctor se da a la tarea de reconstruir el argumento de un pensador clásico, lo cual no es una tarea menor, considerando que un autor del siglo XVIII nos sigue interpelando como si fuera nuestro contemporáneo. Qué iluminadoras resultan las ideas de Montesquieu sobre el Estado de Derecho, la división de poderes y los impuestos, por ejemplo. ¿Cuánto necesita la sociedad acercarse a obras como esta? Asimismo, en esta reformulación de ideas, mi colega Víctor presenta ejemplos nacionales e internacionales que enriquecen la lectura y aclaran la propuesta de Montesquieu. La vigencia conceptual e intelectual del francés es especialmente notoria en el tema principal de esta obra, la paz. Sus contrapartes, la guerra y la violencia, se originan, según Montesquieu y en palabras de Víctor, cuando, cito, los individuos olvidan su vulnerabilidad y su indigencia, cierro cita, o se convierten en déspotas.
Este libro ya no alcanzó a ver la guerra que se vive en Europa el día de hoy, aunque con certeza, Víctor, de la mano de Montesquieu, tendrá mucho que analizar y decir al respecto. Como sus antecesores, Montesquieu asegura que el antídoto de la guerra es el reinado de la ley, fundamental en la conformación del Estado y de las repúblicas democráticas. De otra manera, es decir, si la ley se aplicara arbitrariamente, el gobierno sería más bien despótico y la aristocracia derivarían en corrupción. De ahí que a Montesquieu, a pesar de su vena histórica, le interesaba estudiar el espíritu de las leyes y no solo enumerarlas. Las leyes, además, hacen que la democracia sea institucional y predecible. Me encanta esta palabra. Pues se sabe qué va a pasar y brindan seguridad a los ciudadanos, los cuales, ante la imposibilidad de ejercer justicia por propia mano, confían en las normas establecidas que castigarán a quien lo merezca. Pero sobre todo, en consonancia con lo dicho anteriormente, la ley asegura la libertad de gobernantes y gobernados por igual. No creo, sin embargo, que toda la teoría de Montesquieu se desarrolle de manera lisa y llana. Sus principios, como la virtud, el amor a la patria y la libertad, deben ser rescatados y aplicados, por supuesto. Pero la república, tal como él la presenta, es decir, el tamaño de una sola ciudad para que nadie pueda tener riquezas exorbitantes que desafían el poder del Estado y que generen envidia y desigualdad entre los ciudadanos, cierro cita, resulta inasequible, dadas las actuales condiciones urbanas y la densidad demográfica. ¿Es Montesquieu realmente la solución a un mundo donde las distancias se han acortado y los medios de transporte y comunicación acrecentado? ¿Respondería el autor francés a los retos de la globalización, por ejemplo? Personalmente, me niego a concebir, como Althusser o Didier Cassin, que solo nos queda por optar por monarquías, aristocracias o despotismos. ¿Cómo responderías tú, Víctor? Quizá esta pueda ser la primera línea de tu siguiente libro. Te felicito de nuevo y agradezco la invitación a participar en un evento tan importante. Es un honor. Mil gracias. Muchas gracias, doctora García, por su intervención. Ahora cerramos con broche de oro, cediendo la palabra al autor del libro, el licenciado Víctor Antonio Hernández Ojeda, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y egresado del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, órgano adscrito a la Presidencia de la República, para posteriormente incorporarse como analista de la División de Inteligencia de Pinkerton. Tiene intervenciones semanales en diversos medios de comunicación como analista de temas de seguridad y defensa, y pues ahora estamos en la presentación de su libro, Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Majo. He de confesar que en estos minutos me he sentido un poco cuando te cantan las mañanitas, porque no sabía en dónde situar mi contacto visual con el público. La verdad es que estoy muy conmovido de las palabras que me han compartido y bueno, también en el espíritu de ir exactamente al punto, también yo tengo un texto preparado. Lo primero que quisiera decir de este libro es que es un texto que redacté con la intención de conjuntar mis tres grandes áreas de desempeño profesional: la filosofía política, los estudios de seguridad nacional y las relaciones internacionales. Un poco a manera de exhorto para que los filósofos entremos más a las discusiones sustantivas de las relaciones internacionales y también para que los internacionalistas lean más de teoría política. La historia detrás de este libro es muy peculiar porque mi primer involucramiento personal con los estudios de seguridad, con el ámbito de la seguridad nacional, no fue exactamente el pacifista.
sino exactamente lo contrario. Yo exactamente hace 7 años estaba causando alta como cadete del Heroico Colegio Militar por un muy breve tiempo, hace 7 años y 20 kilos. Y fue una experiencia interesante porque pude conocer de primera mano las carencias, los sacrificios que nuestros policías, fiscales y militares hacen todos los días por hacer su trabajo. Sacrificios que pueden ser familiares, no convivir con los hijos por estar de servicio. Hay quienes han pagado con partes de su cuerpo, hay quienes han pagado con su vida en esta guerra contra el narcotráfico. Y quizás peor aún, conocí a muchas personas que tuvieron que pagar con una parte de su alma, con una parte de su conciencia peleando esta guerra. Estoy pensando en acontecimientos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como Palmarito, como las ejecuciones de Nuevo Laredo. Un sinfín de tragedias que se han cometido en nombre, entre comillas, de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, mi deseo de construir la paz quizás no vino de la vía tradicional de atestiguar el sufrimiento de las víctimas que sufren la guerra, sino que viene más bien de ese conocimiento de quienes son los protagonistas de la guerra y como un esfuerzo para evitar que mis amigos, a quienes de hecho dedico este libro, siguieran pagando con sus cuerpos y con sus conciencias lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué elegí Montesquieu para comprender el fenómeno de la guerra y la paz? ¿Por qué no Kant, que abiertamente tiene un texto de filosofía de las relaciones internacionales? ¿O por qué no John Rawls, que también tiene reflexiones en torno al derecho internacional? Y la decisión la tomé porque Montesquieu tiene una conceptualización muy particular, muy sensata, muy realista, que concilia las exigencias del derecho de guerra con la realidad operativa de los conflictos transnacionales y subnacionales. A Montesquieu empecé a rastrearle la pista gracias al trabajo de los internacionalistas, quienes en el siglo XX detectaron una tendencia que parecía no tener explicación. Por alguna razón, las democracias en específico tienden a declarar muy poco la guerra a otras democracias. Se pelean con otros gobiernos, con gobiernos dictatoriales, con gobiernos despóticos, pero parecen convivir muy bien entre ellos. Y esto detonó lo que hoy conocemos como la teoría de la paz democrática. Habrá algunos autores que sugerirán las democracias, a diferencia de las monarquías o de los gobiernos despóticos, son más pacíficas porque dentro de sí tienen una forma de impedir los ímpetus bélicos. Si una burocracia, a lo mejor el ejército, le conviene empezar una guerra para tener más presupuesto, si los vendedores de armas están un poco cortos de dinero y necesitan que explote un conflicto, la división de poderes, que es una propiedad constitucionalmente exclusiva de las repúblicas, opina Montesquieu, puede prevenir esos estallidos bélicos. Otros autores tendrán una opinión un tanto más cultural. Las sociedades democráticas suelen ser multinacionales, multiétnicas, y por tanto la tolerancia es el pan de cada día en la convivencia entre millones de personas que tienen diferentes religiones, escalas de valores, cosmovisiones, etc. Pero sin importar qué sabor, qué color escojamos de la teoría de la paz democrática, todas sin excepción reconocen a su antecedente intelectual en el ensayo de la paz perpetua de Kant. Y un poco el esfuerzo de este texto es encontrar 50 años antes de la publicación de Hacia la Paz Perpetua una explicación que dé cuenta de las tesis centrales para la teoría de la paz democrática. Situar a Emmanuel Kant como el antecedente intelectual de la teoría de la paz democrática representa dos dificultades conceptuales. La primera es terminológica. Hoy en día, la democracia está en boca de todos. Pensemos en la guerra de Irak. La guerra de Irak se justifica o se narra en aras de llevar democracia a ese país.
Tan la democracia es popular que gobiernos no democráticos se hacen llamar a sí mismos democráticos. La República Popular de China, la República Democrática de Corea. Y el propio Kant no habla específicamente de democracias, habla de repúblicas. Más aún, Kant distingue entre las formas de gobierno particulares, democracia, aristocracia, monarquía, y los modos de gobierno. Kant, por ejemplo, concibe la existencia de monarquías republicanas, de monarquías donde el príncipe no puede hacer lo que se le antoje, donde hay derechos y libertades inviolables. Como puede haber democracias despóticas, democracias que atropellan los derechos de los ciudadanos sobre pretexto de hacer cumplir la voluntad de la mayoría. Entonces, en todo caso, Kant podría ser el autor de la teoría de la paz republicana, pero no de la paz democrática. Y en segundo lugar, creo que la mayor dificultad de entender la guerra y la paz desde la filosofía moral kantiana tiene que ver con la dimensión, con el tamaño de la filosofía moral de Kant. En muchas escuelas de relaciones internacionales se suele dejar leer la paz perpetua como un texto aislado, como una compilación de políticas diplomáticas, de política pública, para construir un mundo más seguro. Y tengo la impresión, si no, Vicente nos llamará la atención, que en realidad la paz perpetua es la última estrofa de la filosofía moral kantiana. La paz perpetua es un manual con pasos instructivos para construir en el mundo real la tercera formulación del imperativo categórico, para construir el reino de los fines aquí en la tierra, con medidas diplomáticas, con medidas de política pública que se pueden instrumentar. Y el problema de eso, quizás la mayor fortaleza, pero también la mayor dificultad argumentativa que tiene la filosofía moral kantiana, es precisamente eso, que es muy robusta, tiene muchas exigencias, tiene muchos criterios. Y un poco la inquietud de Montesquieu es saber si yo dialogo con un dictador, si yo dialogo con Vladimir Putin y le diera yo una letanía de todos los deberes, códigos, tratados internacionales que está rompiendo, probablemente no cambiaríamos ni un ápice su conducta. Y un argumento muy similar va a utilizar Theodor Adorno en la educación después de Auschwitz, ¿no? De poco hubiera servido decirle a los nazis, a los colaboradores, el catálogo de conductas que estaban prohibidas en lo que estaban haciendo. Y en ese sentido, creo que la gran fortaleza de Montesquieu es que va a jugar en dos canchas. Montesquieu tiene, claro, una profunda influencia clásica y escolástica. Y eso se puede ver en los ejemplos que utiliza, porque habla de historia, de política y de derecho griego, romano y medieval. Pero no hay que olvidar que a Montesquieu se le suele identificar como un autor post-maquiavélico. Y Maquiavelo, con su espejo de príncipe tan particular, con esta idea que está entre líneas de que la ética y la política son proyectos distintos e incluso en ciertas ocasiones opuestos, Montesquieu va a jugar la cancha del pragmatismo. Si tuviéramos que situar a Montesquieu en alguna corriente histórica, filosófica, creo que indudablemente habría que situarlo en el utilitarismo y con todas las debilidades que en efecto eso acompaña. Pero yo en este texto trato de argumentar que en todo caso, en su defensa, Montesquieu es un utilitarista muy elegante, con los pies bien centrados en la tierra, y que trata de persuadir desde una vía pragmática lo que otros han querido argumentar desde la lógica del deber o del derecho. Y creo que en eso descansa el poder persuasivo de esta obra, porque Montesquieu en el fondo cree que aunque los dictadores y las personas más sanguinarias de este mundo pueden ignorar el lenguaje de la moral y el lenguaje del derecho, hay un lenguaje que todos hablamos, que es el lenguaje del interés.
De ahí que, por ejemplo, uno de los pilares de su teoría de la paz que describo en este libro tiene que ver con el comercio. El comercio genera interdependencia. Si yo soy una isla con quien quiero pelearme, resulta ser quien me vende todos los alimentos, porque yo no tengo tierra para cosechar, me estoy disparando en el pie. O la guerra en Ucrania. Si yo me peleo con mis principales compradores de hidrocarburos, en el fondo me estoy disparando en el pie. Pero a diferencia de nuestro vecino del norte, Joe Biden, Montesquieu no solo va a centrar la guerra y la paz en la economía o en el comercio. Es probablemente el fracaso de Occidente en Ucrania, querer resolver todo con sanciones económicas y con medidas de guerra económica. En algún sentido, creo que Montesquieu, sin saberlo, es un profeta de muchos fenómenos de política internacional que vemos a partir del siglo XX. Precisamente tomaba yo nota de la objeción de María José, porque Montesquieu piensa que las repúblicas deben ser pequeñas, no más grandes que una ciudad, al estilo de una ciudad-estado griega. Y claro, eso representa un peligro en materia de seguridad para las repúblicas, porque sus vecinos, los grandes imperios, con mucha facilidad la pueden absorber, la pueden invadir. Y yo creo que Montesquieu en parte era mexicano, porque partirá de una máxima muy mexicana. No somos machos, pero somos muchos. Las repúblicas sobreviven confederándose. La defensa colectiva es el principio que rige muchos esquemas de defensa internacional. La Unión Europea, la OTAN. Pensamos en los propios Estados Unidos, a quien Montesquieu va a inspirar en su revolución. Son 13 colonias que se unifican en una federación bajo un principio de defensa colectiva. En segundo lugar, creo, y no lo digo solo para que compren el libro, pero en buena medida ya Montesquieu adelantaba cómo en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, el comercio tiene un potencial civilizatorio de disuadir a quienes pretendan cometer atrocidades y declarar la guerra con estos argumentos estrictamente utilitarios, con estos impactos estrictamente económicos que tendrá su decisión. Coincido con el doctor Hernández Prado que en efecto en el siglo XXI la guerra está deslegitimada y tenemos muchos ejemplos de eso. Cuando Barack Obama ordena la intervención en Libia para derrocar a Muammar Gaddafi, no pide una declaración de guerra contra Libia, firma una orden ejecutiva. Despliego estos portaaviones, solo 2 semanas y me regreso. Que para todos los efectos prácticos es una guerra, pero no lleva ese nombre. Vladimir Putin nunca le ha declarado la guerra a Ucrania. Le llama una operación militar especial. Y en ese sentido, la guerra, sin duda, creo, sobre evidencia empírica, que es impopular, que está más que abatida y prohibida y prevista en el derecho internacional. Y también, en algún sentido, los enemigos de la libertad se han desdibujado, porque los conflictos del siglo XXI ya no son guerras convencionales. Pensemos en la guerra contra el narcotráfico. No estamos peleando contra un grupo que tiene un uniforme, que se rinde y que termina el conflicto. Cuando hablamos de seguridad pública, del delito, en el fondo, contra lo que nos estamos enfrentando es contra la naturaleza humana. Mientras exista humanidad habrá delito. Y por eso vemos que los grupos se multiplican, que desaparece la familia michoacana, pero aparecen los caballeros templarios. Y desaparecen los caballeros templarios en Michoacán y ahora se llaman cárteles unidos. Y en ese sentido, creo que uno de los trabajos y de los proyectos futuros que se detonan de este libro es cómo actualizar este texto para esas nuevas amenazas del siglo XXI. La verdad es que creo que a la guerra en Ucrania nos tomó a todos por sorpresa. Yo tenía genuinamente la esperanza de que este texto fuera más filosófico a un manual que tendría que sacar esa noche
para yo mismo recordar cómo teníamos que proceder ante una situación de esta naturaleza. Y quisiera aprovechar la ocasión para disculparme con el público por la extensión del libro. Y quiero hacer un comentario sobre por qué tiene esta extensión. Uno de los comentarios que en su momento me hizo uno de los dictaminadores fue: aquí hay mucho resumen, ¿por qué no entras directo a los temas de relaciones internacionales? Y en su momento lo que argumenté fue que, número uno, Montesquieu de entrada es un filósofo poco trabajado en español. En el mundo hispano, pura cantidad, hay menos papers, menos libros que en francés que en inglés. Y número dos, porque tuve que reordenar algo que en principio no está redactado como un texto de filosofía de relaciones internacionales. Del espíritu de las leyes no es como la paz perpetua, o no es como los textos de John Rawls que van directamente al asunto de la guerra. Yo insisto en que lo que he encontrado en Montesquieu es un palimpsesto. En el mundo antiguo, el papiro y el pergamino eran muy escasos. Entonces, en algunas ocasiones se le aplicaba una especie de pasta, una especie como de corrector al pergamino para que se pudiera volver a utilizar. Y entonces resulta ser que muchos textos que pensábamos perdidos los encontramos en esos textos reciclados, en hojas recicladas. A lo mejor en una hojita que en el reuso era una receta de cocina, cuando le quitas esa pasta, está la política de Aristóteles. Hay un montón de obras que se recuperaron así. Y yo creo que ni siquiera el propio Montesquieu estaba plenamente consciente de que lo que estaba construyendo era una teoría de la paz internacional que incluso 3 siglos después nos sigue apelando y nos sigue transmitiendo lecciones muy valiosas. Yo no me queda más que agradecer a mis amigos por haberme acompañado el día de hoy en esta presentación. Los invito a leerlo porque Montesquieu es de verdad uno de los pocos filósofos que escriben bien, con una vena literaria, porque esa es a veces la impresión de la filosofía, ¿no? Si no sientes que estás sentado en un cactus, no es filosofía. Y en segundo lugar, porque creo que es un alma muy sincera, un alma bella y no en el sentido hegeliano, sino en el sentido más literal del término. Yo siento que Montesquieu hizo trampa, porque yo desde que leí el prólogo del espíritu de las leyes me enamoré. Hay una frase del Correggio, un famoso pintor italiano que citaba el doctor Hernández Prado, que cuenta la leyenda: entró un día y vio una de las magníficas pinturas de Rafael. Y pudo haber tenido muchas reacciones. Se pudo haber intimidado, pudo haber dejado el oficio de la pintura, y el Correggio dijo: yo también soy pintor. Yo también puedo competir con este talento. Y así es como Montesquieu empieza su libro. Reconozco a Hobbes, reconozco a Locke, reconozco a Spinoza, pero yo también soy pintor. Y pues bueno, creo que soy pintor al menos con acuarela hasta este momento. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que el texto sea de su interés. Agradecemos al doctor José Hernández Prado, a la doctora María José García y al licenciado Víctor Hernández por esta presentación del libro. La editorial NUN también les agradece a todos por asistir a este evento junto con el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, y los invitamos a adquirir cordialmente este libro, ya sea de manera presencial, física, perdón, o en nuestra página web editorialnun.com.mx. También los podrán encontrar en Amazon, en librerías Gandhi y librerías El Sótano, así como impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Ahora les pido que me regalen 2 minutitos para que podamos transmitir un video final para quienes nos están escuchando de manera virtual. Y de igual manera, si ustedes quieren volver a repasar estos temas, van a poder encontrar esta presentación grabada en nuestras redes sociales de Editorial NUN.